Bien, jóvenes, vamos a ver este nuevo tema de la prueba de contrastes ortogonales en bifactorial. Este tema lo hemos visto en la plataforma de la Univo, pero en ambos grupos, en el grupo A y el grupo B, muy pocos no estuvieron ni la mitad de los estudiantes inscritos. Bien, partimos de este experimento en el cual un granjero hace una investigación para poder determinar cuál línea de gallinas ponedoras es el óptimo en su localidad, y eso constituye el factor A. Él tiene 4 niveles, 4 líneas de gallinas ponedoras. Las A1 es la Legor blanca, la A2 la Legor roja, la A3 la Lohmann Brown y la A4 la Highlight W37. Eso es el factor A. Y en el factor B, él quiere averiguar cuál densidad eh, o población por metro cuadrado tiene que haber de gallinas para tener una buena producción de huevos. Entonces él evalúa el B1, 5 gallinas por metro cuadrado. Si un galpón tiene 100 metros cuadrados, significa que va a meter 500 gallinas. El factor B sería 6 gallinas por metro cuadrado. En vez de meter 500, metería 600. Llegamos al B4, que dice meter 8 gallinas, que sería meter 800 gallinas en un galpón. Es lo que tenemos nosotros en Anchico, manejamos 8 gallinas por metro cuadrado. Entonces el hombre desea saber cuál línea y cuál densidad es la ideal. Él utiliza un diseño completamente al azar. En las unidades lo que se expresa es la producción de huevos en, en una semana, en 7 días. ¿Vea? Pero esta producción es el esfuerzo de 10 gallinas. ¿Vea? En cada unidad se meten 10 gallinas por metro cuadrado, por unidad experimental. Entonces, 10 gallinas, a las semanas se recogen los huevos, se pesan, y esto es lo que ofrece cada una de ellas. De tal manera que la combinación 4 por 4 niveles del factor A por 4 niveles del factor B, 4 por 4 16. Aquí tenemos nosotros 16 tratamientos, ¿verdad? Y 16 por 4, que son 4 repeticiones, estamos hablando de 64 unidades experimentales. Necesitamos hacer un cuadro de doble entrada, en el cual aquí están plasmados los niveles del factor A, aquí los niveles del factor B, y ¿qué es lo que hemos hecho acá? Ustedes ven acá A1, B1, 13.86. Este es A1, B1, y aquí tenemos 13.86. Entonces, estos totales de tratamiento, lo que hemos hecho es repartirlos acá según corresponde. Aquí tenemos el A4, 1440. A4 con 1B. Aquí tenemos a la 4 con 1B. Tenemos aquí 1440. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Los totales de los tratamientos se han traído a este cuadro de doble entrada para poder hacer el análisis de varianza. El análisis de varianza se hace en 2 etapas. Uno, agarrándolo como un diseño completamente al azar. El diseño completamente al azar tiene tratamientos, error experimental y total. Y una segunda parte es hacerle lo que corresponde al factor A, al factor B y la interacción A por B. Bien, aquí tenemos las 64 observaciones. Lo primero que tenemos que hacer es los grados de libertad. Les dije que aquí hay 16 tratamientos. 16 menos 1, 15. Aquí hay 64 observaciones. 64 menos 1, 63. A 63 yo le quito 15 y me quedan 48. Bien, dentro del factor A hay 4 niveles. Menos 1, 3. Y del factor B
En el factor B también hay 4 niveles del factor B. Menos 1, 3. 3 por 3 da 9. Bien, haciendo el análisis de varianza, partimos de hacer el factor de corrección, que es el gran total elevado al cuadrado entre el número de observaciones, que son 64. Y tenemos acá que el gran total es 223.36. Lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 64 y eso da 779.526. Y ven ustedes, nosotros trabajamos con centésimas, pues aquí vamos a trabajar con milésimas. Perdón, los datos están ofrecidos en centésimas y nosotros vamos a trabajar con milésimas. Bien, lo primero que vamos a sacar va a ser el factor de corrección. Perdón, una vez obtenido el factor de corrección, vamos a la suma de cuadrados totales. Esto es elevar todas las observaciones al cuadrado, sumarlas y restarles el factor de corrección. Iniciamos con 3.15 y finalizamos con el 2.89. Todo lo elevamos al cuadrado, lo podemos hacer en la calculadora, en el programita de estadística o uno por uno, que es más difícil. A este resultado nosotros le restamos el factor de corrección y eso nos da 10.211. Bien, este 10.211 lo llevamos para acá, a la suma de cuadrado del total. Vamos a la suma de cuadrado de tratamiento. Aquí tenemos los totales de los tratamientos. Empezamos con 13.86, finalizamos hasta con el 12.86. Todo este dato lo elevamos al cuadrado. Una vez sacamos este resultado, lo dividimos entre 4, porque cada uno de estos tratamientos viene de 4 repeticiones. Una vez obtenido eso, le restamos el factor de corrección y da 8.129. Y lo llevamos para acá, ¿verdad?, a la suma de cuadrado de los tratamientos, 8.129. Bien, nos falta el error experimental, la suma de cuadrado del error experimental. Esto es el más fácil, porque del total de 10.211 restamos el 8.129 y nos da un residuo de 2.082. Elsie, se oye la voz. Elsie. Bien, una vez obtenido la suma de los cuadrados, lo dividimos entre los grados de libertad. El 8 lo dividimos entre 15, da 0.542. Al 2 entre 48 da 0.043. Este es el cuadrado medio del error, el dato que nosotros necesitamos. Este 0.542 lo dividimos entre el 0.43, nos da 12.60. Lo comparamos con los datos de tabla, ¿verdad?, y tenemos que buscar el 48. El 48 no se encuentra en las tablas. Tenemos que buscar el más próximo inferior, que es 40. Entonces 40 y 15 da el 1.92 y el 5.42. Cuando son trabajos más serios, de mejor precisión, habría que obtenerlo, ¿verdad?, polarizando ahí a ver cuál le correspondería por los 8 dígitos más. Entonces tenemos nosotros que en tratamientos existe un tratamiento mejor que otro, porque existe una diferencia altamente significativa. Bien, al hacer el cuadro de doble entrada, que tenemos este que está acá, va a servir para hacer la segunda parte, para el factor de A, B y AB. Siempre tenemos el factor de corrección y partimos de este cuadro. Aquí tenemos los totales del factor B y aquí están los totales del factor A. Cuando queremos encontrar la suma de cuadrado del factor A, estos totales los elevamos al cuadrado. Una vez tenido esta suma, lo vamos a dividir entre 4, porque viene de 4 datos. Y cada uno de estos datos viene de 4. Entonces podemos 4 por 4. Este resultado le restamos el factor de corrección y da 4.767. Este lo llevamos para acá, ¿va? Suma de cuadrado del factor A.
Vamos al factor B ahora. La suma de cuadrado del factor B sería 60.16. ¿Dónde está? Aquí. 60 sería la sumatoria de todos los niveles de A que corresponden al nivel de B. 60.16, 57.15 hasta que lleguemos al 51.01. También va. Estos datos vienen de 4 y cada uno viene de 4. Entonces ponemos 4 por 4. Le restamos el factor de corrección y eso da 2.772 y lo colocamos aquí. La interacción, como es parte de descomponer el tratamiento, lo que hacemos es que el 2.129 le restamos 4.7, 2.7 y lo que queda de residuo es 0.590. El residuo es lo que colocamos acá. Bien, lo dividimos entre 3 y esto lo dividimos entre 9. Y aquí tenemos estos datos que los vamos a dividir entre el cuadrado medio del error. El primero, el 1.589 lo dividimos entre 0.043, da 36. El otro 0.924 lo dividimos entre 0.043, da 21. El último, el 0.066 lo dividimos entre 0.043 y da 1.5. Vemos ustedes que una vez sacados los datos de tabla, este es superior al 1%, es altamente significativo, el 21 también, menos el 1.5, que es menor que 2, que el 5%. Entonces este es no significativo y los otros son significativos. Es decir, esto expresa de que hay diferencia dentro de los niveles del factor A, hay diferencia dentro de los factores del factor B. Y no existe interacción entre A con B. A no afecta a B, ni B no afecta a A. ¿Qué interpretamos acá? Es de que las razas o líneas de pollo no son, son afectadas de igual manera con la densidad. Vean. Aquí lo que miramos nosotros es que a menor gallinas por metro cuadrado dan una mayor producción de huevos. A mayor densidad, a estar más apretadas las gallinas, dan menos producción de huevos. Y todas responden de igual manera. Ni una va a responder que más apretada, con mayor densidad, va a dar más huevos. Todas van en decremento. Entonces, todas responden de igual manera. Entonces, a eso le llamamos que no hay interacción. Hay que hacer siempre los llamados.